Jóvenes, espero que se encuentren bien. En este video vamos a trabajar los verboides. ¿Qué son los verboides? Son más conocidos como las formas no personales del verbo. En su hoja de trabajo ustedes tienen la definición de verbo y verboide. Repetimos. Verbo es la palabra que indica acción, estado, movimiento, proceso, pasión. Para ser considerado como tal, como verbo, debe estar conjugado. Por ejemplo, yo salto, yo salté, yo saltaré. En cualquier tiempo, con cualquier persona gramatical. Yo, tú, él. Yo salto, tú saltas, él salta, nosotros saltamos. Mientras aparezca así, es un verbo. Es un verboide la palabra que parece verbo. La terminación oide significa parece. Entonces, un verboide es una palabra que parece verbo, pero no lo es. Si no está conjugado, no es un verbo. En sus hojas dicen que son los nombres de los verbos. Hay tres formas no personales de los verbos: los infinitivos, los participios y los gerundios. El infinitivo tiene como terminaciones ar, er, ir. Son palabras que no aceptan un cambio de categoría gramatical, no acepta un cambio de género o de número. El gerundio tiene las terminaciones ando, endo y endo. Tampoco acepta cambios en sus categorías de género y número. Antes se decía que el gerundio era en su terminación ando, endo, pero agregamos el yendo porque, por ejemplo, en el verbo yo escribo, su infinitivo sería escribir. Su gerundio no puede ser escribendo, sino que debe ser escribiendo. Por esta razón, la Real Academia aceptó una tercera terminación, que sería yendo. Muchas palabras necesitan esta terminación. Y aparte, yo coloqué el participio, porque esta forma no personal sí admite el cambio de género y número. Por ejemplo, para la palabra yo escribo, el verbo escribo, su participio es escrito, pero dependiendo de la palabra con las que yo le esté usando este participio, puede variar de escrito a escrita, a escritos o a escritas. Ese puede ser su participio. Como ustedes se pueden dar cuenta, en cualquiera de las cuatro formas sí lo hemos usado. Vamos a ver algunos ejemplos más, además de los que ustedes ya tienen en sus hojas de trabajo, pero ya en frases, utilizando las formas no personales de los verbos. Es necesario concentrar nuestros esfuerzos en el objetivo inmediato. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Es. Esa es la palabra. Él es. Necesario concentrar. Solamente está funcionando como sustantivo, puede ser un adjetivo, puede ser un adverbio. En el análisis semántico de las oraciones podemos saber cómo qué está funcionando esta palabra, pero es importante notar que el verbo no es concentrar. El verbo es la primera palabra que aparece, que es. En la segunda oración dice, hagamos una pausa para tomar un café. ¿Cuál es el verbo en la segunda oración? Hagamos. Tomar solo indica una acción secundaria. Primero vamos a hacer una pausa para realizar otra acción, pero no es la acción principal. Tercer ejemplo. Incluso las partículas más pequeñas serán aspiradas. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Serán. Ellas serán aspiradas. Serán indica la acción. Aspiradas es un complemento de la acción.
Aspiradas, ¿qué terminación tiene? Ado, ido, to, so y cho. Es un participio. Los invitados se fueron cantando. ¿Cuál es el verbo en esta oración? ¿Se o fueron? Fueron. Muy bien. Cantando es un gerundio. Terminación ando, endo y endo. Siguiente ejemplo. No es sano fumar. ¿Cuál es el verbo? Es. Igualmente que en la primera oración, el verbo es el verbo principal. Fumar solo indica una acción complementaria y es un infinitivo. Terminación ar, er, ir. Siguiente ejemplo dice, pasaremos la tarde pintando la casa. ¿Cuál es el verbo? El que indica la acción. Pasaremos. Concuerda con el pronombre nosotros. Nosotros pasaremos la tarde pintando la casa. Pintando, ¿qué forma es? Es un gerundio. Terminación ando, endo y endo. Siguiente ejemplo dice, el niño dijo que lo hizo sin querer dañar a nadie. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la palabra que indica la acción? Hizo. Él lo hizo sin querer dañar a nadie. Ahora, yo tengo acá dos palabras resaltadas, querer y dañar. ¿Esa qué forma no personal del verbo es? Son infinitivos. Querer, dañar. No son verbos. Parecía muy alterado por la noticia. ¿Cuál es el verbo? Parecía. Según las palabras que están en esta oración, yo puedo conjugar parecía con él. Él parecía muy alterado por la noticia. Alterado es un participio. Recordemos que el participio puede aceptar un cambio de género y número. Y mi oración podría quedar: él parecía muy alterado por la noticia. En femenino, ella parecía muy alterada por la noticia. Lo hago en masculino, en plural. Ellos parecían muy alterados por la noticia. En femenino, plural, quedaría: ellas parecían muy alteradas por la noticia. El participio puede cambiar en género y número, pero de todas formas no es un verbo, es un verboide. La siguiente oración dice: solo llegarán a un acuerdo negociando. Este es un gerundio, negociando. Terminación ando, endo y endo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Llegarán. Solo llegarán a un acuerdo negociando. Y dice la siguiente oración: no soporto oír a esos niños chillando. Nosotros usamos mucho el término chillando, chillar. ¿Cuál es el verbo principal? Soporto. Yo no soporto oír a esos niños chillando. Oír es un infinitivo. Terminación ar, er, ir. Chillando es un gerundio. Ando, endo y endo. En este caso, estos dos verboides no aceptan cambio ni de género ni de número. Estoy a la orden, jóvenes, para cualquier duda. Mis contactos están en su hoja de trabajo. Cualquier duda me la pueden hacer llegar. Muchas gracias por sus trabajos entregados hasta la fecha.